Lo prometido es deuda y como estábamos hablando la última vez que estuve aquí sobre todas aquellas cosas por las cuales Dios nos ha salvado y igual ya no os acordáis, ¿verdad?, de las cosas por las cuales Dios nos ha salvado. La primera que vimos es que Dios nos ha salvado de Dios mismo, de la ira de Dios. Dios nos ha salvado del infierno y Dios nos ha salvado de la tiranía del viejo hombre, ese hombre natural, viejo hombre que todavía sigue, ya sin fuerzas, pero sigue molestando y luchando contra la vida nueva que está en nosotros. Pero ahora tenemos 4 puntos más que creo que esto completaría, aunque ya digo, si uno estudia muy seriamente de qué nos ha salvado el Señor, aparecerían muchas más cosas. Pero en mis notas yo he puesto que la cuarta cosa de la que Dios nos ha librado es de los decretos que había contra nosotros. Vamos a Colosenses 2:14 y vamos a ver lo que el apóstol Pablo enseña ahí a los colosenses. Colosenses 2:14. El pastor ya oró por el culto y damos gracias a Dios. Estaba pensando en la oración, pero el pastor ya oró y tiempo se nos va volando. Y sabemos que el Señor bendice nuestras oraciones. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. MacArthur, el hermano MacArthur, nos dice en su Biblia de estudio que el significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito y se refiere al certificado, hoy diríamos un documento, ¿no? Se refiere al certificado de una deuda que se escribía a mano y por el cual un deudor reconocía su deuda. Todas las personas, según Romanos 3:23, deben a Dios una deuda por transgredir su ley que les resulta imposible, deuda que les resulta imposible pagar por sí mismos. Podemos mirar diferentes pasajes, Gálatas 3:10, Santiago 2:10, Mateo 18, del 23 al 27. En todos ellos vemos la culpabilidad, la deuda adquirida para con Dios por nuestro pecado. Por esa razón están todos los hombres bajo pecado, bajo sentencia irremediable de muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pablo establece una comparación gráfica entre el perdón que Dios concede a los creyentes por sus pecados y una comparación con el perdón y la eliminación de la tinta que se ha fijado a un papiro. Imagínate. Por medio del sacrificio y la muerte de Cristo en la cruz, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y ha hecho completo nuestro perdón. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, con su propio cuerpo, condenó al pecado. El versículo también nos dice clavándola en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y esta es otra metáfora para aludir al perdón.
La lista de los delitos de un delincuente crucificado era clavada a la cruz junto al delincuente para declarar en ella los delitos y las transgresiones por las que era castigado. Y nosotros pensamos, en el caso de Jesús, como se indica en Mateo 27:37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Los pecados de los creyentes fueron puestos en la cuenta de Cristo y clavados a su cruz, mientras Él pagaba el castigo en lugar de ellos. De tal forma que satisfizo la ira justa de Dios contra los delitos y pecados que requerían el pago total. Un comentario excelente sobre esta verdad tan increíble. Esto no está en mis notas, pero estamos viendo en la iglesia, no en la escuela dominical, en las predicaciones, que cuando tengo oportunidad, el Señor me ha puesto una carga muy grande por hablar de Romanos 8. Le dije al pastor, pastor, se me queda muy grande Romanos 8 para mí. No puedo. Yo le dije, me gustaría, en vez de tener 61 años, me gustaría tener 91. Porque Romanos 8, eso algunos lo han clasificado como el diamante del anillo, que sería Romano, sería el anillo, y el diamante sería Romanos 8. O sea, lo que Pablo está enseñando ahí es tan crucial, tan clave, tan importante para el creyente. Y ¿cómo? Lo digo por esto, porque Romanos 8, después de decir Romanos 7, hace una analogía entre el matrimonio y la ley. Y luego habla Pablo de su lucha con el pecado. Y no sé si os acordáis en el capítulo 7 cómo termina, totalmente desesperado y gritando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando llega Romanos 8, después de habernos explicado capítulo 1 hasta el 7, en Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, tiene un valor que es desconocido en el mundo. No solamente en el mundo, hermanos, es desconocido en la religión. No estoy hablando de la religión pura y sin mácula delante de Dios. Estoy hablando de la religión como el mundo nos la ha entregado. No saben lo que tenemos en Cristo. El religioso piensa que tiene que hacer y hacer y hacer para agradar a Dios. Y Dios dice en Santiago que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No por lo que yo soy de bueno, por lo que yo hago, que si yo... Bueno, vamos al mensaje porque ya me estoy saliendo del mensaje. Así que, hermanos, estamos hablando de que Dios cuando me salvó de los decretos que habían contra mí, contra nosotros. Y mira el siguiente, que sería el quinto en esta serie. El quinto sería, Dios me ha salvado del presente siglo malo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo.
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que vemos, hermanos, que Dios nos ha salvado del presente siglo malo. Nos ha salvado, hermanos, de la vanidad de la vida, de sus enseñanzas, sus expectaciones, sus esperanzas. Un mundo sin Dios no puede ofrecer solución perdurable a nuestra alma. Los así llamados derechos humanos han sacado a Dios de su trono y se han colocado allí para desde allí rehacer un mundo lleno de libertad, derechos, aceptación, mi opinión es igual de buena que la tuya, pero la tragedia de esto es el resultado que produce frustración, desengaño y desespero. De ahí nos ha salvado el Señor. Hemos sido salvados por la gracia salvadora de nuestro Señor. No solamente de la vanidad de la vida, sus enseñanzas, expectaciones, sus esperanzas. Nos ha salvado de los deseos de la carne. Ahora, entiéndeme bien, los deseos de la carne han quedado rotos. Ahí están las cadenas, están rotas. Los deseos de la carne son engañosos, producen muerte. Están en enemistad contra Dios y contra nuestro espíritu. No nos dejan hacer lo que debemos hacer, nos dice Gálatas. Que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dios, al salvarnos, nos ha salvado de los deseos de los ojos tan caprichosos. Las apariencias, hermanos, no son la realidad. Las apariencias no son la realidad. También los deseos de los ojos son engañadores. Nos dan información a medias. Y como dice 1 Juan 2:15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque no, las cosas del mundo no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Apocalipsis 3, 18 y 19, si no recuerdo mal, lo digo, no te creas que yo sé muchos versículos de memoria, pero lo digo porque ahora acabo de memorizarlo para nuestros versículos del mes de agosto, que estoy retrasado. Pero Apocalipsis 3, 18 y 19 dice, por lo cual te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y así cubrir la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Necesitamos, hermanos, el colirio para ungir nuestros ojos y ver. Y ese colirio, Él dice que lo compres de mí, Señor Jesucristo. Qué precioso. Esta mañana estaba hablando en la segunda parte, en el segundo sermón sobre Romanos 8, y me pasé un buen tiempo hablando sobre la falacia de la religión. Otra vez, no de la religión pura y sin mácula delante de Dios, que nos dice Santiago. La única vez a propósito que aparece la palabra religión en la Biblia. Pero ¿sabéis una cosa de las cuales Dios nos ha salvado dentro de este presente siglo malo?
adivina, de la mentira de la religión. Es increíble, hermanos, es increíble cómo el buen religioso, y estoy hablando del religioso que no ha sido salvado por gracia, es... no tengo que ir muy lejos, lo tengo aquí. Es un hombre que ha sido enseñado en su iglesia, se conduce bien con sus amigos, vecinos, familiares. Él ha sido enseñado, su fe está basada en lo que su religión le ha enseñado y normalmente no aparece en las Sagradas Escrituras, sino una serie de otros libros donde te enseñan de qué manera tienes que creer. Tenemos el catecismo, tenemos el rosario, tenemos el misal, etcétera, etcétera. Y si aparecen las Sagradas Escrituras, son interpretadas a la luz de la tradición y de los otros libros. Y encontramos en el buen religioso, encontramos su deseo de dominar sus apetitos carnales. Y hace muy bien, ¿sabes? ¿Sabes por qué hace muy bien? Porque eso es algo que las Sagradas Escrituras enseñan. Fíjate, mortificación, obediencia, amar, perdonar, pero sucede esto, mira, el religioso mortifica las obras de la carne y no puede hacerlo eficazmente, porque no tiene lo principal, que es lo que Romanos 8 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo morando en el creyente. Entonces, ¿qué pasa con la obediencia? Intenta obedecer, pero lo hace en las fuerzas de la carne. Y el resultado es impotencia y una obediencia incorrecta. Otra vez lo mismo, le falta la presencia continua del Espíritu Santo. Amar, se halla en la imposibilidad de amar correctamente, su conciencia le acusa constantemente. ¿Es egoísta mi motivación de amar a Dios? ¿Es egoísta mi comportamiento con los miembros de la iglesia? ¿Por qué no puedo amar a mi vecino? ¿Por qué no puedo amar? ¿Por qué? Y venimos a lo mismo. Le falta el elemento más importante, la persona del Espíritu Santo. ¿Y qué podemos decir en el buen religioso cuando hablamos de perdonar? Esto es problemático para mí, dice el buen religioso. ¿Cómo puedo perdonar al que me ha ofendido? Es que no puedo. A propósito, esto entre paréntesis, nada hace parecerte más a Dios que el perdonar a tus semejantes. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, así dice el apóstol Pablo, de la manera que Cristo te perdonó, así también perdonaos unos a otros. Ahí está, hermanos, un buen religioso, pero la falta de lo más importante, que es el Espíritu Santo viviendo en mí. El regalo de Dios, de la mentira de la religión. Nos ha salvado. ¿De qué más nos ha salvado Dios? Nos ha salvado, ¿cómo no?, de nuestros pecados. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salmo 138, fíjate, en el Antiguo Testamento, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Cristo, hermanos, es el único, por ser Dios, que puede perdonar pecados. Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Nos ha libertado del pecado. Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria al Señor. Romanos 8:2, mira, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Isaías 53, 5 y 6. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Gracias a Dios por esto. Y el último, voy muy bien de tiempo. ¿Sabéis de qué nos ha salvado Dios? Nos ha salvado del enemigo de nuestras almas, del diablo. Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad de no dar lugar al diablo en nuestras vidas. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:27, creo que, vamos a ver, Efesios 4:27. Estoy en Gálatas. Efesios 4:27, exactamente. Dice el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, nosotros que hemos sido salvados del poder del enemigo, el Satanás, el diablo, tenemos la bendición de poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hemos escapado del lazo del diablo. Hemos escapado del lazo del diablo y su cautividad. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:26, hablando de aquellos que no conocen la gracia de Dios. Por si quizá, dice el apóstol Pablo, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 2:26. Hermanos, de eso nos ha librado el Señor a nosotros. De estar en el lazo del diablo, estar cautivos a su merced. Ahora, atiende bien. ¿Has sido salvo tú de todo lo que hemos visto? ¿Te aplica esto a ti para algo? ¿De verdad? ¿Has sido salvado por Dios? ¿O simplemente eres un buen religioso que no tiene comunión íntima con el Hijo? Que no tiene el Espíritu Santo morando en él.
y que desgraciadamente vives la cristiandad en tus fuerzas carnales. Si es así, ya te lo digo, estás dirigiéndote a la frustración, al despropósito y a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque como hemos visto en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, ese principio activo, esa fuerza, esa ley del pecado y de la muerte, que desgraciadamente rigen todos aquellos que no tienen el Espíritu de Dios. Y Romanos 8:9, el apóstol Pablo dice, y no solamente en el 9, y termino con esto. A ver, te avisé 3 veces, se titula el primer sermón. Tres veces. 3 veces te avisé. 3 veces te avisé. Primera, Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Segunda, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros. Y tercera, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Sí? Hermanos, es una gran bendición vivir la vida cristiana, pero, como dice Romanos 8, yo creo que en todas las Biblias, viviendo en el Espíritu. Los pecados están condenados en la cruz por el Señor Jesucristo. Por eso cuando una persona está en Cristo, el Espíritu Santo reside, mora en él. Y hay tantas cosas, ya el tiempo se me ha ido, pero hay tantas cosas, hermanos. No tenemos excusa ninguna para, si somos creyentes de verdad, andar barriendo las aceras por la calle, todo derrotados y deprimidos. Al contrario, como dice Romanos 8, precisamente al final del capítulo, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar.